Saludos mi gente, hoy les vengo a presentar la hermosa población de Copiapó, la pequeña ciudad donde vivo actualmente y he vivido la mayor parte de mi estadía en los Estados Unidos desde que llegué con mi familia en febrero de 1987. Les quiero contar sobre la riqueza histórica de esta hermosa población, la cual muy poca gente conoce en el resto del país y en el mundo. En realidad existe muy poco sobre Copiapó en la internet. Copiapó fue conocida con el nombre de Powell, en honor a uno de sus primeros terratenientes. La aldea de Copiapó también ha sido conocida como East Amityville y Great Neck. El nombre Copiapó proviene de la palabra indígena Merrick, que significa puerto protegido o lugar protegido. El área fue poblada temprano por hombres de la bahía, agricultores y comerciantes. En 1693, Copiapó fue el hogar de los indios Mazapicuas. Los colonos ingleses que vivían en Huntington compraron tierras a estas tribus locales en 1657. En ese momento el área se conocía como Copiague para el año de 1693 y Copiague en 1698. Pero volviendo a 1657, el jefe Winans vendió varias tierras que incluían esta zona de Copiapó a los primeros colonos, quienes la rebautizaron como South Huntington. ¿Cuántos pagaron por la tierra? El gran importe de 12 abrigos, 20 libras de pólvora, 20 hachas y 20 cuchillos, por una zona de 9.5 kilómetros cuadrados. ¿Qué tal? En la escritura de 1666 para el área se dice que es un pas de mero, términos en holandés que al español traduce pasillo de mero, que se encuentra en un cuello comúnmente llamado por los indios Copiague. En 1895 la aldea fue nombrada oficialmente Copiapó. Como muchas de las primeras ciudades de Long Island, gran parte de la tierra se utilizó para la agricultura. Después de la Revolución, la ciudad fue conocida oficialmente ante el país como Huntington South, cuando el presidente George Washington la visitó durante su gira por Long Island. En la primera década del siglo XX, la compañía Sovereign Realty compró grandes vías de tierras al norte del ferrocarril, que fueron desarrolladas por John Campanoli. Campanoli llamó a su barrio italoamericano Marconville en honor a Guglielmo Marconi, el famoso inventor italiano. Otros desarrollos de vivienda comenzaron en la década siguiente, incluida Amity Harbor, Duval Gardens y American Venice. El proyecto de Venecia estadounidense se inspiró en Venecia, Italia, con canales que presentaban góndolas y puentes que unían los vecindarios. El vecindario de Hawkins State, justo al norte de Montauk Highway, fue una vez la residencia señorial de William E. Hawkins. Entre los residentes conocidos se incluyen Guglielmo Marconi, inventor residente de verano, y Zebulon Ketchum, patriota revolucionario. La influencia italiana de Copiapó puede sorprender a quienes no son conscientes de la alta proporción de colonos tempranos y prominentes que vinieron de esta parte particular de Europa. Como anteriormente les comenté, algunas partes del pueblo se hicieron una vez para parecerse a Venecia, con góndolas y canales, y las calles siguen teniendo nombres italianos comunes. Copiapó es una ciudad en el condado de Suffolk, Nueva York, con una población de 22.772 personas
y una población desproporcionadamente grande de mediana edad. La distribución de la población por raza en Copiague es la siguiente. Población total, 22.993 personas. Raza blanca, 16.892 personas, o aproximadamente 73% de la población. Latinos o raza hispánica, 7.523 personas, o aproximadamente 33% de la población. Raza negra o afroamericana, 1.736 personas, o aproximadamente 7.5% de la población. Indios americanos, 74 personas, o solo 0.3% de la población. Raza asiática, 507 personas, o el 2.2% de la población. Nativos hawaianos, 1 persona. La raza polaca constituye aproximadamente 13% de la población, con 2.978 personas. Aproximadamente el 91.7% de la fuerza laboral está empleada, y las personas generalmente tienen 2 automóviles, camioneta u otros tipos de vehículos personales a su disposición. El método de viaje más común es conducir al trabajo y la duración promedio del viaje es de 26.8 minutos. El puerto de Copiague o la marina también es conocido como Great South Bay State y el puerto para otros residentes de Copiague. El distrito de la escuela pública de Copiague consta de 3 escuelas primarias, una escuela intermedia para los grados 6 al 8 y una escuela secundaria para los grados 9 al 12. Ofrece programas educativos de calidad que mejoran las habilidades de aprendizaje de cada estudiante. El programa educativo de la escuela secundaria Walter G. O'Connor Copiague está diseñado para satisfacer las necesidades de cada estudiante a través de una variedad única de cursos y programas de apoyo. La diversidad de la población estudiantil de la escuela enriquece a todos los que entran por sus puertas y es una de las mayores fortalezas de la comunidad escolar. La facultad y el personal de la escuela secundaria Walter G. O'Connor Copiague creen que la educación secundaria de un estudiante es los 4 años más importantes de la vida de un estudiante. Establecida en 1911 como una escuela de madera de 2 pisos, la escuela primaria Great Neck Road es la escuela primaria más antigua, todavía en uso. La biblioteca pública de Copiague tiene un total de 150,000 libros, revistas y materiales relacionados. La biblioteca es muy importante para los residentes de Copiague porque brinda toda la información de las historias del área. Tanner Park es uno de los parques famosos en Copiague. Es principalmente un área recreativa que incluye una playa ubicada en Great South Bay.
espero que le haya gustado este show de los muchachos ahí en sus skateboards y su bicicleta. Definitivamente este es uno de los lugares favoritos de este muchacho que le gusta ese deporte de skateboarding, bicicletas, BMX. Quizás con la brisa, con el viento que aquí en la playa no me pueden escuchar bien porque solamente tengo el audio de cámara. Pero aquí pueden ver qué bonito atardecer aquí en Copiague, New York. Y nosotros a veces que nos la pasamos trabajando y trabajando aquí en Estados Unidos y no aprovechamos la vista que nos ofrece este gran país. Tantos estados que cada uno tiene que ofrecer de buena vista. Queremos visitar otros lugares como el Gran Cañón, Colorado, la cascada de Niágara y Utah, los Archlands, todos esos lugares que normalmente solo vemos en postales, para que ustedes puedan también disfrutar de esos momentos. Pero miren, aquí tantos dominicanos aquí en Copiague, pero muy poco en verdad vienen a disfrutar aquí en la playita de Tanner Park, y también otras playas como la de Jones Beach y Robert Moses que están por allá, no tan lejos de aquí. Así es la cosa, así es la vida. No se le puede echar culpa a nadie porque la verdad que la vida a veces se nos puede ir una década así, como si nada fuera. Varias casas de culto se pueden encontrar en Copiague y Bethel AME Church es la iglesia afroamericana más antigua de Long Island.
This is Pastor Keith Hayward, the pastor of Bethel AME Church here in Copiague on Long Island. We are the oldest African American congregation on Long Island. We began actually over 200 years ago. And we're so grateful and we're thankful that God has used us and blessed us to do what we do. Bethel was the idea of two families, the Millers, the Hunters, the Squires, who started Bethel as a Sunday school. 3 years later, we became a congregation. Our first pastor would walk all the way from Freeport, 8 miles away, to be here on Sunday morning. Subsequently, the congregation decided to buy him a horse and a buggy, so he wouldn't have to walk that distance every Sunday. We have grown to at least 300 members. Our current location where we are now, this land was given to us by one of our members. We've been here since 1967, which when this present building was built. Our original location is a quarter of a mile away, which grew from a wooden structure, which the church outgrew and then built where we are today. We are concerned about families, we're concerned about our young people, we're concerned about our community. So what we strive to do is build families and build communities. We have now a slogan that says hope, helping other people elevate. That's what we're about, spreading the gospel of Jesus Christ and who He is and what God has done in the life of Bethel. We want to spread that to our surrounding communities. So we thank God for the history and the legacy of Bethel AME Church. Great. Thank you, Pastor Hayward, for giving us some time of your busy schedule. Thank you very much, sir. I appreciate it. But just one last question. The original church, I see some writing about 1815, right? The original church in Amityville. In Amityville, a quarter of a mile away from this present location, where the church was started in 1812. So in 1815, the first building was laid and the cornerstone was laid on that property in 1815. I guess the members are very proud of the foundings of this church. The history and the legacy of this church is just phenomenal. The Native Americans had a tremendous part of our history. Copiague, Lindenhurst, Massapequa, these are all Native American names. So we are so proud of what we're building on, the shoulders that we stand on from our ancestors and from those persons who laid the foundation for us to do what we do today. Great. All right. Well, thank you again, and God bless. Thank you. Mi gente, para mí es un honor presentarle el nuevo monumento que se ha creado recientemente aquí en Copiague para las víctimas del 9/11, cuando los terroristas derribaron las Torres Gemelas. Es algo muy personal para mí, ya que yo también soy veterano, y para mí es un honor que se ha hecho este monumento, ya que ese día nunca se nos olvidará a todos los que estábamos presentes en ese terrible día de septiembre 11, 2001. Recuerden que fueron muchos policías y muchos bomberos, firefighters, que dieron su vida por salvar a otras víctimas, y fue algo muy triste, la verdad, para este país. Pero algo positivo que ocurrió en ese entonces fue que toda la nación americana se unió detrás del presidente George Bush, mucho apoyo cuando eso para el presidente, a pesar de todos los errores que se cometieron, pero fue algo unificador para este país. Lamentablemente, hoy día nos encontramos en uno de los tiempos de más división en este país y es algo muy triste. Yo llegué a este país, como le había dicho, en el 1987,
apenas tenía casi 14 años. Y para mí esta nación ha sido una nación de libertad, una nación que te permite hacer lo que tú quieras, toda la libre expresión, y hasta eso está en peligro hoy día. Pero sí les recuerdo a todos que siempre debemos pensar en que todos somos seres humanos y vamos a cometer errores. Siempre hay división, siempre hay diferencia de opiniones, aún entre hermanos y hermanas en una familia. ¿Y qué podemos esperar? Si hay división entre familias de sangre, ¿cómo no vamos a ver división entre seres humanos? Pero lo que pasa es que los medios, yo siento, mi opinión, que los medios están dividiendo este país con una agenda muy oscura que no le conviene, la verdad, a esta gran nación. Esta nación que yo la miro como un ícono de esperanza para todo el mundo. Lo importante, creo yo, es siempre recordar que somos todos seres humanos iguales y cada uno de nosotros es capaz de hacer lo bueno y lo malo. Y dada la misma experiencia, dada la misma circunstancia, yo creo que cualquier raza hubiera sido capaz de hacer los errores cometidos por cualquier otra raza, sea la raza blanca, sea la raza negra, seamos latinos. En mi opinión, yo creo que Estados Unidos sigue siendo la nación de más libertad en el mundo. Siempre voy a respetar la bandera dominicana y la bandera de Estados Unidos. Así que ya saben, mi gente, siempre mucho amor, siempre comprensión, siempre saber que todos vamos a tener diferencia de opinión. El problema viene cuando no respetamos las opiniones de otras personas o de otros grupos, porque ahí es cuando nos empezamos a dividir como seres humanos. Y lo más amargo, lo más terrible del ser humano puede salir cuando nos dejamos manipular, cuando no tenemos opinión propia para pensar y analizar la información que nos están presentando. Así que Dios bendiga siempre a esta nación de Estados Unidos y que la proteja de todo mal exterior, pero también que la proteja de nosotros mismos, la gente que vivimos aquí. Bueno, señores, estamos aquí en la Great Neck Road de Copiague y vamos a entrar al Master Barber Shop. Vamos a entrar al Master Barber Shop porque queremos que ustedes miren los latinos, específicamente aquí los dominicanos, negociantes de Copiague, y cuánto tiempo llevan aquí, cómo están progresando la gente dominicana aquí en Copiague, New York. Esto es el Master Barber Shop y el teléfono, para que no se me olvide, 631-608-0359. Estamos aquí en la 1985B de la Great Neck Road en Copiague. Pueden venir en el tren. Aquí está la vía de tren, aquí mismo, junto a la Great Neck Road. So, vamos a ver qué dicen los barberos hoy. Aquí estamos en el Master Barber Shop. Aquí vamos a hablar con Leo. Leo, ¿cómo está? Todo bien, todo bien. Usted es el fundador y dueño de esta barbería. Aquí estamos hace 14 años ya. 14 años ya. Desde 2007. Yo era joven cuando esto. Ya. Y entonces vamos a hablar con... ¿Cuántos años lleva aquí en Copiague? En Copiague, en esta área tengo 30 ya. 30 años. 30 años. Pero el barbero, dueño de la barbería. Master Barber Shop. Master Barber Shop. La mejor aquí en el área. Dígame el teléfono oficial. 631-848-6014 y 631-608-0359. Ok, muy bien. Dígame, barbero, ¿cómo están? Estamos bien. ¿Cuáles son los comediantes de aquí? Me dijeron que viven algunos comediantes. Adiós, allá. Aquí tenemos el comediante de Copiague. Tenemos el más hablador de Copiague para que se vean bien. ¿Cómo se llama usted entonces? Pechuga. Pechuga. ¿Pero qué, comediante? Este es. Oh,
Oh, pues me estaba diciendo que era usted. Pregúntele, ¿quién es la cura de aquí? Ok, dígame, ¿cuál de ellos es el más duro en comedia? La verdadera cura, déjalo ahí. Es usted, me dijeron que es usted. No, esa es la verdadera cura. Pechuga. Espérate, que enfocarlo bien. Para que se haga la cara de la vaina. Entonces vamos a ver, segundo comediante. La vuelta de él. Vean lo que pasó con él. Pero aquí. Él cayó preso. Él cayó preso en Dominicana. Y le dijo al hermano que no dijera nada aquí. Y lo dijo por el grupo de la barbería, él mismo. Se metió en medio. Y el hermano de él dijo, es verdad que es un chavo. ¿Y de dónde es usted? Yo soy de Santiago. De Santiago. Claro. Pero no de Juncalito, Santiago. Debajo. De Baja, pues ya, yo estaba investigando porque mucha gente sale de Loma Prieta y dice que es de Santiago. Aquí somos toditos de campo. Aquí no hay nadie en la ciudad. Pero Pechuguita, vamos entonces, díganos algo para mostrar que usted es comediante número 1 de Master Barber. ¿Qué copa el número 1 es este? Véalo ahí. Una pregunta. ¿Esta barbería tiene competencia en Copeg o es la mejor? La madura. Esta es la madura. Es la madura porque, es la barbería madura y aparte de eso tenemos la cura madura que hay aquí en Cope. No es porque cortan bien el cabello. Sí, por eso sí, porque tenemos aparte de esos habladores, vía de cosas. Entonces no es verdad que es la mejor barbería. Es la mejor. Ahora con la mascarilla todo el mundo es bonito. Dígale que se quite la mascarilla. Aquí, ¿de dónde es usted? Cristo Rey Santiago, nacido en el campo. ¿Y el nombre? Jesús, ahí está mi nombre, ahí está mi número. Oh, ahí está todo, ahí está todo. Ahí está el nombre de este. Oh, perdón. Número de teléfono para... Y aquí está el número de José. Jarabacoa City. Jarabacoa City. Oh, mira, para allá quiero ir pronto. Vamos a ver, aquí está el número de José. Y aquí está Monte Almanza. Pechuga. Oh, no, dice el Che. Vamos a poner. En inglés le decimos chief a él. Ah, pero que si es el Che, ese es el jefe. Ese es el jefe de aquí entonces. Y aquí está el barbero, Dios te bendiga. Ah, no, es Jeffrey. Enfócame allá, Jonathan. Jonathan, no es nada. Que lo confunde con el Jeffrey ahora tiene problemas. Todo el mundo aquí tenemos apodo. Una pregunta en serio. ¿Cómo tan serio? Sí. Dígale. ¿Cómo lo ha tratado de Estados Unidos ustedes y principalmente Copec? ¿Cómo se han sentido? Es el mejor país del mundo que hay. Es el mejor país del Claro mundo. que sí. ¿Cómo está él? Número 1, vamos a ver. Bien. Aquí laborando, metiendo mano, como siempre. Superación. Aquí está Francis Manguera. Bueno, y por... Oye, ¿Qué te dice Manguera? ¿por qué le dicen Manguera a esto? Bueno, es una larga historia. Diga, ¿por qué le dicen? No, es porque soy alto y largo, diría yo, que me pusieron así los muchachos. Oh, pero el cuerpo suyo que es alto y largo, no otra cosa. Aquí estamos nítidos. Hola, te habla Tony el Nítido, directamente desde Cotuí. Estamos aquí encendidos, nítidos seguimos aquí en Master Barber Show. Así que ya tú sabes, en Long Island. ¿Cuántos años lleva aquí trabajando en Master Barber? Yo, 5 años. 5 años. Sí. Muy bien. Así que seguimos nítidos. Y Leo, ¿cómo es Leo? Ahí, Leo, ¿cuántos años? Leo, un tipo bien. Pero no es porque está ahí que te lo dicen. Una chulería. Ok. ¿Y usted, señor, de dónde es? Yo soy de un campo de Yamasá. Yamasá. Sí. ¿No lo he escuchado? ¿Cómo? Yo lo he escuchado. ¿Dónde Yeah. queda Yamasá? Ya. ¿Dónde queda Yamasá? Yamasá está pegado en la capital. Oh, ok. Casi pegado. Y estamos ahora aquí en Master Barber Shop, 1985 de la Greiner Road, Cope 11725 New York. Para servirle aquí, lo más duro, Master Barber ¿Y Shop. el número suyo? El número mío es 631-639-9392. ¿Y su nombre? John. ¿De
se ha sentido bien en Copeg. Este video se trata de Copeg y queremos mostrar los latinos que hacen, cómo es el estilo de vida aquí en Copeg y en Estados Unidos, en Nueva York, cómo lo ha tratado la gente. No, aquí nosotros nos sentimos de maravilla, fantástico. Lo trata bien todo el mundo. Sí. Y tenemos un jefe excelente, Leo, y allá Jesús, esa gente son fantásticos. Oye, Leo. Ahí no hay fallo. Tú no le pagaste a los barberos para que dijeran que tú eres el mejor jefe. El mejor jefe, te digo. Dígame su nombre, señor. El nombre. Ah, pues lo dije ahorita. ¿Y de dónde es? Vaquero de la capital. Ah, usted lo dijo. Usted Sí. estaba allá, era. Y a usted, yo le pregunté, Jonathan. Sí, ya me preguntó ya. ¿Y de dónde es? Soy salvadoreño. Salvadoreño, hermano. Y es verdad que esta es la mejor barbería en Copeg. Sí. Aquí tenemos al comediante más grande de todo. Que baila, el Pechuga, que baila con un pajarito que se llama Larry de No aquí. ha probado que es comediante hoy, porque no ha hecho ningún Con chiste. mejor conocido como el medio virgen. ¿Usted? Que era el gordito, el Pechuga. Pechuga, ¿por qué le dicen medio virgen? Tú tienes que enfocarlo bien para que la No, gente pero me sepa lo puede enviar qué es lo mejor. que es con Pechuga. Esto fue un día que estábamos, chequea cómo es. Bueno, adiós a todos, gracias. Buena suerte a todos. Hace buen día, gracias a Buen usted. día, buen día. Estamos aquí. Gracias, gracias. Nos fuimos entonces de Master Barbershop. Ahora nos vamos a seguir grabando algo más de las escenas de Copeg. Vamos aquí por la Great Neck Road hacia la vía del tren. Copeg, como pueden ver, aquí vemos negocios polacos. Copeg tiene una población muy alta de latinos, dominicanos principalmente. Es como parecido a Freeport, se está convirtiendo Copeg porque tiene una población dominicana alta, pero también tiene una población de polacos muy alta y pueden encontrar mucha comida, muchas bodegas polacas aquí en Copeg. Y le vamos a mostrar algo más de eso después si nos da el chance, para que sigan conociendo más de Copeg. Así que hasta aquí lo dejamos, hasta la próxima escena. Bernard, thank you for taking some time of your busy schedule to tell us a little bit about your services, your background, and I'm mainly interested in your background because I'm doing a video about Copeg, so I wanted to include the Polish population to be represented in the video since it's impossible not to notice the influence of the Polish population here in Copeg, especially in the business sector. I agree with you, Juan. There's a lot of Polish people here. There used to be a little bit more, now it's kind of gone down a little bit, but we still have a sizable population. Probably around 3,000, 4,000, maybe even 5,000 between Copeg and then the Lindenhurst next town over in the West Babylon area. Generally in the town of Babylon. As you had mentioned, I am an attorney. I do have my own practice here in Copeg. I pretty much grew up in this town. My parents own a travel agency which is below us downstairs. They've opened it up in 1981. 80 or 81, I don't recall which one. So 81 because they're celebrating 40 years this year. And I pretty much grew up in that business. Everybody's known me in the community. I've been here for my whole lifetime in essence. I do practice law. I do handle immigration, real estate, elder law. Kind of like a family doctor. If you have any questions, you can always come to me and I'll try to help out. That's a Yeah. big coverage. It's a big coverage area, yes. You know, I can't handle everything. That's why I have my people I can refer you to or refer clients. And I may say that I actually used your service in the past. Yes, you did. I Correct. remember for power of attorney and things like that. So, Yeah. can you tell me, you were born here, you told me you were born here. Correct. I was born in the United States. I'm first generation. My parents came from Poland. They immigrated to the United States. My sister Natalia and I, we were born here.
So first generation, yes. Okay. Can you tell me a little bit about your parents? Why did they migrate to the United States? Was the situation in Poland back then? Back difficult? then, yes, there was the communist era. Mhm. So communism, uprisings. That was when my father came over. My mom actually came over back in the 1960s with her parents. She was about 3 years old when she came over. But it was to have a better life here in the United States. Correct. Right. And what is life like here in Copiague, in United States in general? What is life like here for the Polish community? For the Polish community, it's mostly work. Unfortunately, the United States is work, work, work. In Europe, it's a little bit more different. I don't know about the other countries. The European mentality, they have a little bit more free time, whereas here it's, well, as you know, 24/7, you're always working. Yeah. But you do have some time off. But then again, you know, without work, you can't make the money and you can live the American dream. Okay. What would you say is a unique part of the Polish culture in Europe, for example? What is different about Poland than the rest of Europe? What is the biggest difference? Mostly, I would say their work ethic. Polish people, when they come here, they work. They're very solid workers. You may have spoken with your friends, you may have heard from others that Polish people are hardworking. Yeah. Which is true. I worked with Polish people back before. My best boss of all time was Thomas Galankwitz, Polish electrical engineer. Okay. Very grateful to him. And in addition, I'm pretty sure, you know, he took care of you. Whatever you needed, he assisted you. Not only that, but he also gave me very good advice. Go back to school, go learn this, go learn that. Yes. So it was, yeah, you're right about that. Polish people, they want to see others succeed in life. So would you say the Polish community stands out? Like, since you mentioned that about the work ethic, it's safe to say then that most Polish people are working here, very little dependency maybe in governments and things like that. Correct. They don't like reaching out for government assistance. Whenever I meet with my clients and I say, well, you can apply for this, you can apply for these benefits, they're like, well, we don't want to. We don't want government assistance. And sometimes even when they actually qualify for it, right? Right, they don't apply for it. Now, getting back to that assistance, we do have a church here, a local community church in Copiague. And there's a lot of Polish people that attend the church, a lot of Latin American people, and a lot of English people. So we're all kind of like a melting pot here. Copiague has a lot of Dominicans from El Salvador, from Guatemala, Nicaragua, all over Latin America. Polish people, you know, we just have one country, but we all try to live together. Very good, very good. What is the typical Polish dish? What is your favorite Polish dish? The favorite Polish dish I would have to say is kiełbasy and pierogis. Pierogis are kind of like empanadas, but they're not deep fried. They're mostly boiled. Okay. And kiełbasy is like a sausage, in essence. You can barbecue it, which was great over the Memorial Day weekend we just had. Okay, great. And is the Polish on the spicy side of food or normal? It's mostly normal. There may be some dishes that are a little bit spicier, but mostly they're normal, not too spicy. And is there like a favorite restaurant around this area for you? Unfortunately, the only restaurant we had closed down a couple of years ago, but we do have almost 5 Polish delis now. Okay, great. In the community. So we'll make sure to go visit them. Yes, more than welcome. Okay, great. Well, thank you for your time, Bernard. You're welcome, It's a pleasure and good luck in your business. And igualmente. Thank you. Cuídense. Gracias. Hoy día vamos a ir al taller de mecánica de LR Fast Auto Repair. Ah, Juan. Saludos, Rafa. Saludos, pa, ¿cómo estás? Gracias por visitarnos. Gracias a usted por dejarnos venir aquí a hacer este video No, del no, taller suyo abiertamente, rápido. Hoy mismo fue que le avisé y nos dejó entrar aquí. So, No. me voy a sentar aquí. Bienvenido. Gracias.
Y Rafa Reyes, amigo mío desde muchos años ya. Ya de nuestra infancia, de los años 80 por ahí. Luis Reyes, pero Luis Reyes, más conocido como Rafa. sí, porque en verdad mi nombre es Rafa, pero me dicen Luis Reyes porque Juan Reyes me aclaró como hijo de él. Eso que entonces, pero mi nombre es Rafa. ¿Cuántos años lleva ya de mecánico? Bueno, yo empecé en el 2016. A mí, en el 2006. 2006. Sí, fue que pues, yo llegué aquí en el 94, no, en el 96, perdón. En el 1996. Sí, en el 96. Son tantos años que es la vida. Claro, porque yo llegué en el 94 y 2 años después fue que abrí mi primer taller. Y siempre ha sido aquí en Copey. Sí, siempre he sido aquí. Pero te tengo una anécdota que cuando yo empecé la mecánica, yo no era mecánico en Santo Domingo, yo aprendí eso aquí. Y aprendí viendo un libro, que ni inglés sabía. Cuando me compré un carro y se lo llevaba a un mecánico. El mecánico no le pudo encontrar el problema. Pero agarré, yo mismo me compré un libro y por fotografía logré prender el carro a los 6 meses. Y eso fue una alegría tan grande para mí. Digo, ¿sabes qué? Me voy a dedicar a esto porque esto me gusta. Me dediqué a la mecánica hasta el sol de hoy. Ya tengo varios años, imagínense, de 96 hasta ahora. ¿Cuáles son las ideas del futuro? Bueno, la idea del futuro ya, con la gracia de Dios, ya en este año, si Dios quiere, ya culmino, que ya pienso retirarme. Porque son, como te expliqué, son muchos años de trabajo, esfuerzo. Ya logré lo que tenía, lo que quería, que era una bonita familia, que gracias a Dios la tengo. Y no soy rico, pero con lo que tengo ya yo como. Y yo digo que uno no necesita tanta cosa para uno vivir. ¿Nos puede decir un poco de su pasado, brevemente, para que no se haga muy largo el video? Exacto. Mira, Juan. ¿De dónde salió usted? Exacto. Pues sí, Juan, como te iba diciendo, yo salí de Constanza en el 1980 y llegué a donde Juan Reyes, ahí fue que me llevó ahí a Rincón de Piedra. Y te voy a decir que la vida mía, te voy a decir esto para que otros jóvenes quizás les sirva esto para ellos un día llegase a alguien en la vida. Yo mismo fui de la persona que yo fui limpiabota, yo vendí paletas en la calle, yo vendí periódicos, vendí carbón. Haciendo trabajo lo hice todo. Y mi papá y mi mamá, como ellos se separaron, yo tenía unos 5 meses de nacido, se separaron y por eso yo me estaba criando. Donde un tío mío me iba y me criaban 2 meses, 3 meses, 4 meses, depende, como yo me portara. Yo nunca fui un muchacho malcriado tampoco, yo siempre tenía respeto por la persona, tú sabes, me llevaban. Y en esos años yo me estaba criando en un cabaret. Mi tía tenía un cabaret, yo me estaba criando en un cabaret. Yo jugaba ya cartas, de dinerito que me ganaba en la parcela echando días, iba y lo jugaba en la noche. Fue un niño de 7, 8 años, imagínate, uno en un cabaret y cosas así, tú sabes. Y la vida me fue dando paso tras paso, me fue como te digo, haciendo madurar. Porque pasé mucho trabajo, como te digo, yo pasé hambre, pasé vergüenza, en muchas casas no me trataban bien. Que gracias a los Reyes sí me trataron bien, ahí llegué y caí bien. Pero mi pasado ha sido un pasado bien feíto, pero gracias a Dios eso me ha servido a mí como de soporte, para agarrarme y no dejarme caer de nuevo. ¿Fue feliz en Rincón de Piedra? Sí, fui feliz en Rincón de Piedra porque ahí yo digo, ustedes son mi gente. Yo casi en Constanza no la miento, que ni voy. Ustedes son mi gente, para mí, ustedes son mis hermanos. Porque ahí fue que me dieron el apoyo que yo hasta ahora soy, tú sabes. Si no hubiese llegado a Rincón de Piedra, no estuviera aquí en Nueva York. ¿Qué le parece si nos da un tour del taller? Seguro, vamos. Aquí este es el área aquí de trabajo. Aquí tenemos a los muchachos. Oye, otra cosa, tengo todos los muchachos de Rincón de Piedra. Yo como que lo conozco a ese muchacho. Saluda Rincón de Piedra ahí, Yeudi. David, ese muchacho, vamos a ver qué es lo que está haciendo ahí. Rafa y Yeudi, ¿ha sido buen mecánico aquí? Bueno, eso ha sido una bendición de Dios que Dios me ha mandado, porque se me fue uno y pensaba que ya
que ya no iba a llegar otro como él. Buen muchacho. Gracias a todos los muchachos de allá de campo mío, por ejemplo, ella también ha sido una bendición de Dios. Ella es la secretaria y es la que lleva el control y ella es la piloto. Yanivel. Ella ya es nieta de la difunta Lina. Sí. Yo creo que Janet la conoce. Tal vez sí. Ok, Rafa, entonces, ¿cuántos carros usted toca al día aquí entre Bueno, todos? aquí diario, por lo menos cuando estamos hoy se salen unos 15, 16, 17, hasta 20 carros, depende lo que se la vaya a hacer a cada carro. Si es un carro, por ejemplo, frenos, amortiguadores, sale rápido. Por eso tiene nombre de fast or repair, porque trabajamos rápido. El muchacho que está ahí, ese muchacho que llegó aquí, ¿qué sabía ahí? ¿Y quién que montó los motores de la transmisión? Ahí ya está montando motores. Ese acertó. Y cuando él vino aquí no sabía nada. Porque él una vez me dijo una cosa, me dijo a mí, yo no sé hacer eso. Y no, usted lo hace. Nunca diga no, porque usted lo va a hacer. Y ya el muchacho es un profesional. Ya te monta una transmisión, si hubiera 2 transmisiones de te la monta en un día. Motores también te lo hace de una vez. Y gracias a Dios se van y no vuelven para atrás. Está bien, pues Sí. muchísimas Juan, gracias a usted por venir. Gracias. Ok. Le voy a dar una vuelta más. No hay problema. Y me voy. Nos vemos. Es el Chivo, ¿verdad? Sí, yo. ¿Y el nombre suyo cómo es? Ignacio. Ignacio. ¿Cuánto tiempo trabaja aquí en Golden Pine? El Golden Pine, 1 o 2 años. 2 años. ¿Lo trata bien usted? Sí, sí. Ah, ok. Buen patrón. Muy bien. Y aquí tenemos 2 trabajadores de los que más tiempo tienen aquí trabajando en el Pino de Oro, pero no quieren estar en cámara. No, nadie quiere estar en cámara. Entonces, ¿quién me va a dar la entrevista? José Bonamón. Esta muchacha, ¿cómo es tu nombre? Ramonita. Ramonita tiene aquí muchos años trabajando en el Pino de Oro, Golden Pine Deli, en Copiague. ¿Quién es Ramonita? Quería hacer esta toma de esta bodega porque es la primera que visité desde que llegué en el 87 aquí. Okay. Está bien, pues muchas gracias por dejarnos visitar aquí. Nos seguimos viendo entonces. Dígame, ¿cuánto tiempo lleva aquí viniendo al Golden Pine Deli? Unos 3 años. 3 años. Ah, pues yo le he ganado, pues llevo desde el 87. ¿Y cómo se llama? ¿Vive aquí en Copiague? Sí, William.
Muchísimas gracias. ¿Le gusta la comida del Pino de Oro? Sí, no, la mejor de Coppeg. ¿Qué es lo que más le gusta de aquí? El arroz, la habichuela, todo de aquí es bueno. ¿Y la bodega es limpia? ¿Le gusta la limpieza de la bodega? De lo mejor que hay, la limpieza. ¿Esta es la mejor bodega de Coppeg? Para mí sí. Ok, muchísimas gracias. Y todo igual, para que nadie diga nada. Primo, ¿y usted le gusta mucho esta bodega? Perfecto, buena comida, buena tendencia, limpio siempre. Llega uno aquí, lo atienden rápido, todo fresco, lo mejor que pueda haber. Y muy bonita, ¿verdad? Todo perfecto. Ok. So, bueno, ¿y hace cuánto tiempo viene aquí a esta bodega? 12, 15 años. Ok, muy bien. Consistente siempre. Yeah, hoy tienen un buen chivo ahí, yo creo que lo voy a probar. Sí, pruébalo, aquí todo es rico. Todo está bien sazonado, buen condimento. El pescado también es rico y el camarón. Perfecto. Un chivito, vamos a probarlo aquí, este chivo. Usted no es de Coppeg, pero ¿para quién saludo? Para todo el mundo, para la gente de Coppeg. Yo soy de aquí de Coppeg, buenos días para todos, que el Señor les bendiga a todos, felicidades a todos los que cumplen años hoy. ¿Les gusta venir aquí al Golden Pine? Al Golden Pine, tengo desde 1993 viniendo a comer aquí. Ah, bueno, ¿les gusta entonces? A comida, sí. Bueno, señores, aquí estamos en la bodega Golden Pine, el Pino de Oro de Coppeg, la bodega más famosa y creo que más vieja de aquí de Coppeg, New York. Vamos a probar un poco del chivo. Yo sé que aquí siempre lo hacen consistentemente bien y es una bodega, como pueden escuchar de las otras personas, siempre se ve muy limpia y el ambiente muy bueno y siempre buen servicio. Así que le damos gracias a José Arias por dejarnos hacer este video aquí en su bodega Golden Pine Deli de Coppeg. Vamos a probar el chivo a ver cómo está. Como que estaba grande ese pedacito, pero estaba muy rico. Ya saben, esta es la bodega Golden Pine Deli de aquí de Coppeg. Y desde que yo llegué a este país en febrero 4 de 1987, esta fue la primera bodega a la que me llevaron. Y bien consistente siempre. Bueno, señores, ya terminamos aquí de comernos el chivo en el Golden Pine Deli. Así que ya vamos a marcharnos de aquí. Como pueden ver, ya van llegando más gente aquí a la bodega porque está llegando la hora de las 12. Es una de las bodegas más busy, más ocupada aquí en Coppeg, New York. Así que vamos entonces a marcharnos ya. Y nos vamos de Golden Pine. Bye, adiós.